Muy buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias a don Patricio por estar aquí presente, gracias también a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros en este acto cultural de presentación del Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo de Calasparra. Gracias también a los medios de comunicación que nos permiten llegar también pues, a otros calasparreños que no están presentes, pero que lo van a estar desde sus casas. Para nosotros también es un honor que todos los calasparreños puedan llegar, gracias a los medios de comunicación, pues que puedan llegar a todos los hogares. Gracias a todas las personas que están aquí presentes y en especial a todas las personas que representan a organismos colectivos de Calasparra que nos honran con su presencia y que han aceptado nuestra invitación y que para nosotros es un placer que estéis todos aquí. Bueno, hoy es un día muy especial, es el día en el que presentamos nuestro Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo. Y es un día muy especial porque, como ha dicho José Iván, a quien le doy las gracias por su presentación, hoy es San Carlos Borromeo, hoy es mi santo. Se te ha pasado ese pequeño detalle. Pero bueno. Felicidades. Gracias. Bueno, hoy, además de presentar este Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo, que esperamos sea una gran aportación cultural para nuestro pueblo, también contamos con nuestro primer acto, que creemos que es la muestra perfecta de lo que queremos que sea en el futuro nuestro trabajo como asociación. Hoy tenemos nuestra primera conferencia cultural, que además implica la presentación de un libro, que es este libro que tenéis aquí, obra de Marcos Mazón Gomariz, y que lo podéis adquirir, si lo consideráis oportuno, al finalizar el acto. Marcos Mazón Gomariz, que nos honra con su presencia, nos honra también con su saber, con su conocimiento y además nos honra con su colaboración porque de hecho es vocal de la asociación también, forma parte de la asociación y nada, pues creemos sinceramente que su trabajo, su persona, es lo que el Centro de Estudios Culturales de Calasparra, Pérez del Castillo, pretende, quiere y tiene como objetivo conseguir, que no es otra cosa que la promoción y el conocimiento cultural al más alto nivel. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿Son 20? 20 años, sí. Lo ha dicho así como si fuese un castigo. Sí, nos conocemos hace 20 años, tenemos aficiones en común, la pasión por la cultura antigua. Él se ha especializado un poquito más en los últimos años en la cultura del Algar. Ahora hablaremos de qué se trata. Y bueno, indicar que nuestro autor de referencia en el día de hoy pues nació en Murcia, es murcianico, nació en 1989 y en 2019 ingresó en el grado de Historia de la Universidad de Córdoba, concluyendo su periplo en 2023, corrígeme si me equivoco. Y bueno, pues terminó su presencia en la universidad con la presentación de su trabajo de final de grado, que se llama Religión y Magia en el Algar. Claro, evidentemente es este libro que tenéis aquí. Este libro es el trabajo de fin de grado de Marcos Mazón. Por supuesto, vienen más trabajos por ahí pendientes que ahora comentaré. Este trabajo, del que forma parte el libro, que tenemos el gusto de presentaros en el día de hoy, fue dirigido por el prehistoriador don José Luis Sanchidrián, con quien Marco empezó a colaborar en 2022. Fue ese el momento preciso en el que Marco decidió orientar su especialidad y su conocimiento en la cultura del Algar. Fruto de lo cual, insisto, pues este libro que tenéis aquí. Hay una anécdota curiosa que no me resisto a comentar, y es que los trabajos de fin de grado deben tener una extensión determinada. No se puede superar cierto volumen, cierto tamaño, cierta cantidad de hojas, de folios, de palabras en concreto, y este trabajo pues supera un poquito incluso digamos, esa obligación, lo que es señal de que a sus profesores les pareció muy interesante. Realmente lo es y lo iremos comprobando a lo largo de esta noche. En este momento, Marcos Mazón está cursando el máster en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid y está preparando su trabajo de fin de máster, evidentemente, que también estará orientado en el estudio de la religión en el Algar, así como su futura tesis doctoral, que también versará sobre el mismo tema, en la que ya está también trabajando y de la que este libro es anuncio
pues de lo que va a ser ese trabajo final, que va a ser bastante más complejo, bastante más voy a decirlo si no te importa que lo diga, más controversial, porque este trabajo es bastante controvertido y ahora veremos por qué. Además, Marco Mazón es novelista. Entre sus muchas facetas, pues se tiene la de ser novelista. En 2022 presentó una novela histórica que se llama El hijo de las tinieblas y que está basada en la Bastetania del siglo V a.C., en el mundo ibérico, y que nace del conocimiento que el autor tiene de la cultura ibérica y también, como no, de su fondo religioso. Esto, evidentemente, es una época bastante más moderna de la que vamos a hablar al día de hoy. Pero es una novela, yo me la he leído, francamente disfruté mucho con ella, me encantó y la recomiendo. Vamos a hablar sobre la dimensión religiosa del Algar. Algo que en principio podría ser sencillo de explicar como enunciado, como título, pero que en realidad es bastante complejo porque al día de hoy se ha escrito muy poquito sobre el tema. Es un tema que se ha tocado de manera incidental, siempre con motivos de algún tipo de descubrimiento arqueológico que ha motivado que los distintos autores hayan llegado a comentar alguna percepción sobre la religión en la cultura del Algar, pero nadie a día de hoy ha realizado un trabajo monográfico concreto, centrado en la cultura, en la religión, en la cultura del Algar. Y eso es de lo que viene este libro a cubrir ese vacío. Creo que viene al caso comentar, aunque sea de manera sucinta, me imagino que Marco también lo hará, acerca de qué es la cultura del Algar, porque estamos hablando de ella, pero a lo mejor pues, no todo el mundo sabe lo que es. Y la verdad es que es un poco triste que no sea una cultura muy conocida, que no tengamos mucho conocimiento al respecto de ella. Supongo que las personas que estamos aquí, pues si tenemos un interés cultural, sí lo sabremos, pero el común de los mortales no suele saber qué es la cultura del Algar. Voy a leer, y además lo voy a leer de Wikipedia, que dice literalmente así: la cultura algárica es una cultura que se expresó y manifestó en poblados del sureste de la península ibérica en el Bronce Antiguo, floreciendo entre el 2200 y 1550 a.C. Formó una de las sociedades de mayor relevancia en la Europa del tercer y segundo milenio a.C. y creó la primera sociedad urbana y estatal del Mediterráneo occidental. Bueno, lo de estatal tiene su punto también de controversia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Se trata de la primera cultura urbana con estratificación social y con un posible carácter estatal en toda Europa. En el momento en el que en Egipto ya estaba la cultura egipcia en su apogeo, estaba prácticamente llegando a su cenit, pues aquí se desarrolló la primera cultura organizada de toda Europa. Y no sé si somos conscientes de que eso tiene un gran valor histórico y que tiene un gran valor cultural, que deberíamos poner en valor y que tenemos que tratar de poner en valor. Aquí está Marco Mazón, que lo va a intentar. En nuestro término municipal, la cultura del Algar se desarrolla en el sureste de la península ibérica, parte en Granada, parte en Jaén, parte en Alicante, pero sobre todo en Almería y Murcia, que son las principales zonas donde esta cultura tiene su florecimiento. Aquí en Calasparra pues, tenemos varios lugares que son representativos, como por ejemplo, y siempre en torno a los cauces de los ríos de nuestro pueblo, el Segura, el Arco y el Quípar, pues por ejemplo los yacimientos de Presa 2, Cabezo de los Frailes, el Castillico, etcétera. Respecto a la obra de Marco, y con esto voy a concluir, debo comentar que su argumentación, ya lo veréis, se basa en la comparación. Nuestro autor sigue, en ese sentido, la teoría del investigador francés Georges Dumézil, la teoría de la trifuncionalidad, en la que este autor establece, por comparación, que existe una serie de relaciones entre todos en los mitos de los diversos pueblos indoeuropeos, tratando de encontrar y encontrando puntos y nexos de unión. Marco viene a hacer más o menos lo mismo, lo veréis a lo largo de la conferencia y presentación del libro, porque lo que hace Marco es comparar ciertas realidades, ciertos conocimientos que tenemos sobre ciertas culturas. Ya estamos hablando de culturas que
se mueven en fases de tiempo distintos a lo que puede ser la cultura del Algar, e incluso en aspectos geográficos distintos, como por ejemplo América. Y lo que hace Marco es comparar diversas realidades que conocemos de la religión de otros pueblos a la cultura del Algar, comparándola con la cultura del Algar en base al conocimiento arqueológico que se tiene de la misma. Es decir, Marco parte de una premisa que yo creo que es bastante interesante, y es que todos los seres humanos, indistintamente del momento en el que hayan vivido, del continente en el que hayan vivido, de su cronología, de su ámbito geográfico, se enfrentan a los mismos miedos, a las mismas incertidumbres, a la misma certidumbre y a las mismas circunstancias que al final pueden provocar que la forma de reacción sea la misma o parecida. En base a esto, a esta realidad, es en la que Marco desarrolla su trabajo y nos presenta este libro en el que veréis que hace comparaciones con otras culturas. Insisto, de otros momentos históricos, que también algunos que son coincidentes, pero también hace comparación con otros ámbitos geográficos. Podemos decir de alguna manera que vas a hablar sobre los primeros calasparreños. Sí. De cierta manera se puede decir. El motivo por el cual este libro se presenta en el día de hoy, y con esto termino definitivamente, es que los objetivos del Centro de Estudios Culturales Pérez del Castillo, entre otros muchos intereses, es la promoción del conocimiento de la historia, no tanto a nivel local, sino a nivel, digámoslo así, nacional o en un ámbito geográfico mayor, pero que tenga relación con nuestro pueblo. La cultura del Algar tiene presencia en nuestro pueblo, forma parte de nuestro pueblo, forma parte de nuestro acervo histórico, y por eso digo que hoy vamos a hablar sobre los primeros calasparreños que al menos se organizaron socialmente en una sociedad pues estratificada, con carácter urbano, etcétera. Nada más, solo me queda pues daros las gracias a todos los presentes. Le paso la palabra a Marco Mazón, que pues nos expondrá. Gracias. Mira, antes de nada tenemos que tratar de abstraernos un poco de la realidad laica, la realidad materialista en la que vivimos, y desplazarnos a un mundo, a una realidad donde lo sagrado estaba en todas partes, donde los ríos se consideraban divinidades, donde los relámpagos eran manifestaciones divinas, donde un amanecer o un atardecer era la evocación de un astro rey naciente o descendiente. Lo digo porque así va a ser un poco más, o menos, mejor dicho, menos difícil comprender a esta mentalidad antigua. Como ha comentado mi compañero Carlos, ya el Algar, ¿no?, se encuadra entre el 2200 y 1500 más o menos antes de Cristo. En el 2200, para que nos ubiquemos, las famosas pirámides de Giza ya llevaban como mínimo 300 años levantadas. En el 2200 antes de Cristo, el hijo de un jardinero, que fue una diosa, la diosa Ishtar, se enamoró de él, y de pronto pasó de ser jardinero a fundar el famoso imperio acadio, que controló toda Mesopotamia después de una época de la ciudad de Estado Sumeria. Y tenemos luego ya en el 1650, es la época donde esta cultura tiene su apogeo. De hecho, aquí en la zona llegaba hasta la zona de Moratalla, también Ciudad Real. De hecho, las orejitas del conejo, como lo llamo yo, son la zona de Ciudad Real. Y allá por el 1650 ya estaba en su pleno apogeo. Allá por el 1650 ya habían pasado 150 años de que el famoso rey Hammurabi de Mesopotamia promulgara su famoso código, aquel de la ley del talión, del ojo por ojo, de que si un arquitecto hace mal la casa de un hombre y la casa se hunde y mata a su hijo, entonces la ley condena a que el hijo del arquitecto sea también ejecutado. Era un mundo completamente distinto, pero que al mismo tiempo, como vamos a ver, sigue aún vivo, porque hay ciertas cosas del ser humano que no puede cambiar el dios Cronos.
Me ha comentado mi compañero lo de las fortificaciones. Una de las características ya del Argar, aunque en el Calcolítico también hay algunas, es que empiezan a haber poblados fortificados. No todos, pero sí unos cuantos de ellos. Uno de ellos, el más famoso, que muchos llamaron la Troya de Occidente, fue la muralla de la Bastida, que está en Totana. No sé si alguien la ha visitado por aquí. ¿No? Pues recomiendo que lo hagáis. Esta muralla se desenterró allá por el año 2012, 2013 y se cree que abarca la ciudad entera, que sería un perímetro de unos 300 metros, aunque hasta ahora solo se han excavado 60 metros. Esta muralla se cree que pudo llegar a tener 7 metros de altitud, así que esta habitación tendrán 3 metros, pues podéis hacer una idea. Y según la fecha, se cree que fue levantada ya por el 2200 a.C. Los investigadores comentan que pudo haber sido el acto fundador de la ciudad. En esta muralla hay un aspecto muy extraño y es que ciertos bastiones, son las torres rectangulares que podéis ver ahí, estaban hechos con un material a partir de pizarra y esquisto, que son unos minerales, y que le daban un color azulado que nadie entendía a qué venía eso, porque era un trabajo extra considerable. Y los investigadores dijeron que podía obedecer a la necesidad de crear un efecto cromático, es decir, un efecto de impresión a través del color para impresionar a los extranjeros. Yo lo que propongo es que, yendo atrás a la visión también religiosa que se tenía de las murallas, de hecho en el mundo mesopotámico hay muchísimos casos de murallas que se hacían, pero antes de hacerlas se ponían unas inscripciones, se dedicaban a un dios. De hecho hay varios estudiosos del mundo mesopotámico, concretamente de las murallas, que comentan que las murallas se hacían por mandato divino, necesitaban una orden de un dios para levantar una muralla o una ciudad, e incluso había murallas, de hecho hay textos que se pensaba que habían sido levantadas antes del diluvio. Para los mesopotámicos, el diluvio, el famoso diluvio de la Biblia, ya estaba en el mundo mesopotámico, fue un punto de inflexión. El mundo antedilúvico era un mundo donde los reyes vivían decenas de miles de años, había una sabiduría superior, después vino el diluvio y desapareció todo. Curiosamente, uno de los personajes de la epopeya de Gilgamesh, Ziusudra, también, o Unapistín, y su mujer, los salvaron los dioses, y ellos, como venían desde antes del diluvio, eran depositarios, madre mía con la palabra, de una sabiduría divina. En este caso, a lo que queríais con esto, es que la muralla no solamente protegía del enemigo físico, la muralla también era un paso, un lugar infranqueable que ponía un límite entre el caos, que era el mundo exterior, y el orden, que era el mundo interior. En el mundo egipcio y en el mundo mesopotámico es muy constante la referencia a que las zonas boscosas, las zonas de campo que están fuera de las ciudades, están plagadas de demonios. Y en cambio, la ciudad es el mundo que representa el orden. ¿Y a qué viene todo esto? Pues porque el color azul en muchas culturas antiguas mediterráneas, yo voy a mencionar dos, pero hay bastantes más, pensaban que era un color con un efecto apotropaico. Apotropaico, ¿qué significa? Es alejar a los malos espíritus. Yo lo que propongo es que estos bastiones con ese color azul, con ese color azulado, podrían obedecer a eso, y más en una época donde, por ejemplo, en el mundo hitita, en el mundo mesopotámico, en el mundo egipcio, está más que constatada la profunda obsesión con estas divinidades, por así decirlo, de naturaleza divina que vivían, que pululaban por los bosques y también en las ciudades. Por ejemplo, incluso en el Islam, en algunas culturas islámicas, el azul tiene el valor de no solo alejar el mal, sino también infligir un daño al enemigo. Yo mismo, que soy de aquí, de la Huerta de Murcia, me acuerdo de pequeño
la gente decía que ponían azul en las casas porque decían que eso alejaba a los demonios. De hecho, en Santiago de Potones, en la Sierra del Segura, allí se dice que se usa también como un blanqueador con un fin práctico, pero que también tiene el efecto de alejar a los demonios. Las murallas también se creaban, como en el mundo romano, por ejemplo, se hacía antes un hoyo ritual y luego se hacía la muralla con el fin de crear un círculo mágico. Mi bisabuela, que nació exactamente 100 años que yo en Orihuela, según me ha contado una tía mía que la conoció, se hacían a veces círculos cuando a alguien le pasaba algo, no querían que le pasase, se hacían círculos con cualquier material porque pensaban que ese círculo le protegería contra las entidades malignas. Tenemos exactamente lo mismo con círculos de harina de cebada en los rituales de exorcismo del mundo mesopotámico. Exactamente igual. También, a propósito de este valor de la muralla como separador del orden y del caos y como ahuyentador de los demonios, en el mundo romano también hay murallas donde se han encontrado estos símbolos, generalmente usaban los falos. En Al-Ándalus también hay murallas con la famosa mano de Fátima, la Hamsa. Y aún en algunos rituales de la India, y yo tengo constancia también aquí en España, en la Edad Medieval, se hacían a veces consagraciones de las murallas para que les protegiera contra los males. Y hay otro valor de este tipo que vamos a ver en la muralla de la Bastida. Curiosamente, en el pasillo de entrada de la Bastida, esto fue un milagro que se haya podido encontrar esto, se encontró este doble depósito de alabarda. Una alabarda parecía como un puñal enmangado que lo aplicaba en esta dirección como si fuera un hacha, o también podrían ser picos de asta, pero se valora que eran alabardas. Y esto estaba justamente en el pasillo de entrada. Las puertas en el mundo sirio y en el mundo mesopotámico del segundo y el tercer milenio eran lugares sagrados, eran lugares donde se hacían los juramentos, eran lugares donde se ponían los famosos querubín o los lamashun, que era una especie de criaturas sobrenaturales para proteger a las puertas. Ellos creían que las puertas también era un lugar de acceso no solo para el ser humano malo, sino para los espíritus malos. Este doble depósito a mí me llamó mucho la atención porque precisamente en esa misma época tenemos en el bronce nórdico, en el mundo nórdico, dobles depósitos de espadas y dobles depósitos de hachas que hacen referencia a una divinidad que se llama los divinos gemelos. Los divinos gemelos es una deidad o doble deidad que está ya atestiguada, lo tenemos en tablillas hititas del segundo milenio antes de Cristo y en Mesopotamia y también en los textos del Rig Veda de la India que se fechan en el segundo milenio antes de Cristo, aunque yo sé de un investigador que él piensa que esos textos son del tercer y que incluso hacen referencia al cuarto milenio antes de Cristo. Estos dioses en el Rig Veda se pensaba que eran protectores del sol, trabajaban para Surya, que era el sol. También se pensaba en el mundo mesopotámico que había una divinidad que se llamaba Lugal Irra y Meslamtaea, que son esos dos dioses que vemos ahí, que son también divinos gemelos, que al principio se pensaba que eran guardianes de las puertas del infierno, pero que luego se usaban también, ¿para qué? Precisamente para proteger las puertas de los malos demonios. De hecho, enterraban figurillas de ellos, de los dos, en las puertas para impedir el acceso de los malos espíritus. A propósito de las puertas, también hay muchas inscripciones en puertas del mundo mesopotámico donde dice aquí se ponen esto porque es el lugar donde se debe alejar el mal. Y también en la Bastida, curiosamente, hay una mujer embarazada enterrada justamente en el pasillo,
porque los argáricos enterraban, aparte de los familiares, lo enterraban dentro de las casas, sobre todo a partir del 1950 a.C., empezaban a enterrar niños, adultos, gente de todas las edades y también de todas las condiciones. Y ahora vamos a ver lo que puede haber detrás de todo esto. Es curioso que en el mundo prehistórico la buena parte de los enterramientos son siempre en posición fetal, en posición embrionaria. Incluso cuando hay espacio de sobra, lo entierran así. En el Algar siempre lo enterraban en posición embrionaria, a veces más contraídos y a veces menos. Tenemos que tener en cuenta que enterrarlo así llevaba un trabajo considerable. Incluso ahí en la Almoloya encontraron a un hombre, a un alabardero, completamente contraído, que abriendo espacio de sobra dentro de la cista. O sea, ahí hay un simbolismo religioso muy poderoso. Ya desde hace mucho tiempo se ha propuesto que este simbolismo del embrión, de la forma de feto, estaba haciendo referencia a la creencia en un renacimiento. La idea del renacimiento en muchas culturas antiguas es más que constante. En el Tíbet, en algunas zonas del Tíbet hay algunos casos en que antes de entregar al muerto a los buitres, lo ponían en posición fetal porque pensaban que era así la manera en que había venido al mundo. Otro caso también que ha sido registrado a mediados del siglo pasado y que puede hacer también referencia a aquellos tiempos lejanos es el de los indios Kogi de la sierra de Colombia. Ellos, a algunos muertos los entierran en posición fetal y cuando los meten en el foso, el mama o mamá, que es una especie de sabio chamán, entre otras oraciones, dice precisamente: este es el útero. De hecho, ellos piensan que cuando naces, mueres, y cuando mueres, naces otra vez. Que no hay un tiempo, la vida no tiene un final, sino que va renaciendo. De hecho, esta idea del renacimiento la podemos ver incluso en el mundo brahmánico y en algunas culturas de África también se piensa que va renaciendo. Louis Siret, el que excavó no sé si alguien de aquí conoce a Louis Siret. Pues Louis Siret fue un belga que se vino aquí a finales del siglo XIX a hacer trabajo de minería, se enamoró de la cultura del Algar. De hecho, la primera foto que habéis visto, la imagen, la mujer con el diadema, es un dibujo suyo. Él dijo que posiblemente lo enterraban para que en las casas para que los enemigos no los profanaran, pero al mismo tiempo también reconocía esto exactamente. Él decía, es posible que el hecho de enterrarlo en posición fetal pudiera hacer alguna evocación al regreso al vientre de la madre. ¿Y por qué lo decía? Porque en aquella época en Japón, a las familias ricas, sobre todo, a los muertos los metían en una tinaja y la familiar femenina, creo la madre o la otra familiar femenina más directa, metía su cordón umbilical de nuevo con él. Entre los bantús de África, en el mundo brahmánico también hay casos de ritos de iniciación donde al que va a nacer de nuevo a la vida adulta lo ponen en una membrana como estando de nuevo en el líquido amniótico y de hecho tiene que gritar como si estuviera de nuevo naciendo. Hay que tener en cuenta que esta gente, cuando veían la naturaleza morir y renacer, como por ejemplo hacían en el Rig Veda, o como por ejemplo Huitzel, un historiador del mundo indoeuropeo, también lo comentaba, posiblemente lo relacionaran con una vuelta a la vida. ¿Por qué se le enterraba en cazo? Es curioso porque en la zona de Almería y Murcia hay enterramientos en urna, en estas tinajas, a adultos y niños. Pero luego en la zona de Granada, todos los enterramientos en tinaja son para niños. La relación de los cazos
con el vientre femenino está muy extendido, por ejemplo, en África. Hay muchas culturas que piensan que el vientre femenino es un cazo, incluso creen que si un hombre rompe un cazo se va a volver infértil. De hecho, también se piensa que Dios moldea a los niños en el vientre de la madre. Incluso hay algunos pueblos de África que cuando una mujer está embarazada ponen un cazo de agua debajo de la cama para que la divinidad o el Dios vaya moldeando al niño. Y también se piensa en muchos sitios que el ser humano fue sacado de una tinaja. Ahora nos vamos a ir mucho más atrás, en el segundo o tercer milenio antes de Cristo. Hay algunos investigadores, como por ejemplo Power y Tristan, que han estudiado mucho el simbolismo del cazo y el vientre en el mundo egipcio, que comentan que en muchas ocasiones la palabra recipiente y la palabra vientre en egipcio se decía exactamente igual. De hecho, también ellos pensaban que los enterraban en muchos casos en recipientes porque eso les ayudaría al renacimiento. El mundo egipcio es una cultura que está profundamente obsesionada con el más allá. De hecho, su vida la centraban en el más allá. Hay un dios, el famoso dios Num, no soy egipcio, no puedo pronunciarlo bien, que moldeaba al ser humano en un torno. Sacaba al ser humano de un torno, era un alfarero. Y también algunos mitos cuentan que este dios con cabeza de carnero, creo que era, le dio su poder creador, su poder fértil, lo insufló en todo vientre de cada criatura femenina. El hecho de enterrar en las urnas dentro de las casas lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura yoruba, donde se entierra a los muertos en las casas solamente a ciertas personas. Entierran, por ejemplo, a quienes quieren que se han realizado espiritualmente, a quienes han tenido descendencia, pero no pueden enterrar dentro de las casas a las personas que han tenido una vida agónica o no han tenido descendencia. En el Argal sí se han encontrado casos de personas muertas con una muerte agónica. De hecho, en Viña, en el Cerro de las Viñas de Coy, no sé si alguien conoce esa zona, en los años 90 tuvo una historia bastante trágica, pero al mismo tiempo, voy a decir bonita, pero no es. Se encontraron a una chica que le llamaron Juliana, una chica que murió en un parto con 27 años, y encontraron en su tumba encontraron el feto, ¿cómo decirlo así? Parado dentro de la cadera. O sea, la chica murió en el parto. Se puede ver perfectamente que el feto que quedó en el intento de salir. Y en la Almoloya también se han encontrado mujeres que han muerto, creo que 2. De hecho, en uno de ellos, esto es peor todavía, el niño nació con las piernas hacia afuera y le cortaron las piernas y todo para intentar sacarlo, pero la mujer, está así tal cual se encontró. Y estos yorubas piensan que, por ejemplo, el ancestro luego se va a reencarnar otra vez en la familia. En el mundo indoeuropeo, Wiesel también habla de eso, dice que los indoeuropeos pensaban que el que muere en la familia renace también en la familia. Y en cuanto a esto que estoy comentando de los enterramientos en casa, de la cultura del Argá, comentar, por ejemplo, que en la cultura china antigua, en el mundo chino antiguo, se enterraba a los muertos en las casas, pero durante el estado, mientras se descomponían, curiosamente, porque pensaban que así la casa absorbería la esencia de esa persona, y lo enterraban justamente en el sitio donde estaba el lecho conyugal. ¿Para qué? Para que cuando procrearan nuevas vidas, el alma de esa persona por así decirlo, se colara en el nuevo embrión que iba a venir al mundo. Siempre esta idea recurrente de la muerte y el renacimiento. Y alguien se preguntará que por qué, si en el mundo yoruba
se habla de que no pueden enterrarse los niños en las casas, ¿por qué en el Algar sí se enterraban los niños en las casas? Pues yo lo que propongo tanto para los adultos como para los niños es que también tenía un gran significado espiritual. De hecho, los niños, ahí hay casos etnográficos que se han aplicado también a los enterramientos de niños en el mundo anatólico, se consideraban que eran grandes mediadores entre el mundo espiritual y el mundo humano. También se cuenta que eran muy eficientes contra el mal de ojo y por eso también en el mundo romano se han encontrado niños enterrados dentro de las casas y eso es algo que se ha hecho hasta hace bien poco. Yo sé que en el País Vasco hasta principios del siglo XX había niños que se enterraban en las casas, aunque ya no sé si sería por el mismo motivo. Quizás el motivo primigenio fue uno y el motivo de ahora ha cambiado. Los soninké, por ejemplo, piensan que los niños son depositarios de una sabiduría divina mientras no hablan. Y cuando un niño muere, la gente de la familia se preocupa mucho y se lamenta porque creen que el niño era un ancestro reencarnado que ha venido con una sabiduría infinita, pero que como no se le ha dado el debido respeto, ha preferido irse de este mundo. Tenemos que tener presente que en el mundo argárico, a partir del 1900, 1800, los enterramientos de niños en casa son ingentes. Hay muchísimos niños enterrados en las casas. También hay casos de niños que se entierran en posición sedente, como sentados. Y esto quizá pudiera tener cierta vinculación con lo del Renacimiento, porque, por ejemplo, esto de volver a ponerlo en posición sentado o en posición vertical, me recuerda al ritual egipcio en que el muerto se le ponía de pie porque así el médico divino le podía volver a insuflar de vida. Esto lo cogieron los egipcios del mito de Osiris, que fue descuartizado en 14 partes y luego las fueron juntando y lo devolvieron a la vida. Siempre esta idea de la muerte y el renacimiento. También, por ejemplo, en los nahual eran los aztecas eran nahual. De Mesoamérica se relacionaban los niños también con el líquido amniótico y a los niños los enterraban también en la zona de los graneros porque querían que iba a ser bueno para la fertilidad. O incluso también se pensaba que los niños que no habían probado el fruto de la tierra, que simplemente se habían alimentado de la leche materna, volverían a nacer de nuevo. Curioso que en el Algar se encuentran muchas veces los muertos con la cabeza hacia adentro y no hacia afuera. En el mundo anatólico se encuentran algunos con la cabeza hacia afuera. Y esto también puede que tenga que ver con la creencia en muchas antiguas culturas de que el que muere antes de renacer pasa un tiempo en el seno de la madre tierra. Varios investigadores lo han constatado en culturas, por ejemplo, cazadoras de Siberia o incluso lo que comentaba antes del ejemplo de la China antigua. Otro caso que tenemos también de los enterramientos de casa, pero ya que se tiene escrito de la época antigua, es entre los neoasirios. Los neoasirios fue un imperio entre el siglo IX y VII a.C., estamos hablando de hace más de 3.000 años, que enterraban a los muertos en las casas y los enterraban, entre otras cosas, para usarlos como vínculos entre el mundo de los dioses del inframundo y el de los seres humanos, porque pensaban que al estar muerto estabas en contacto con las divinidades del inframundo y podías tener acceso a un conocimiento que ningún otro mortal podía. Hacían los juramentos también, llegaban a hacer juramentos por los muertos, esto que se ha visto ahora hoy día, ¿no? Es decir, júramelo por tus muertos, ¿no? Es como decir, júramelo por tus muertos, que si vas contra el juramento, las divinidades del inframundo o el espíritu del muerto
te lo va a hacer te lo va a cobrar bien cobrado, ¿sabes? También se usa mucho como para la adivinación, también, como he contado, se pensaban que se le aparecían en sueños y, de hecho, fijaos, hay casos registrados en tablillas donde mujeres envían correspondencia a sus maridos masculinos quejándose de ellos. Esto lo dice literalmente así, dice: me habéis dejado aquí sola en la casa con la única compañía de los sirvientes, de los niños y de los espíritus que están enterrados debajo de las casas. De hecho, en África, también en muchas culturas se piensa que los espíritus de los antepasados viven en las casas, que te protegen, pero que al mismo tiempo te castigan si haces algo malo. Así existe una figura que se llama los mizimu, que es como los muertos vivientes, ¿no? Como estos espíritus de los muertos que vuelven. Y estos mizimu se puede recurrir a ellos para bien y también para mal, pero sobre todo a los que están en periodo sasa. El periodo sasa, por así decirlo, es el periodo en el que tienen cierto vínculo con este mundo y puedes recurrir a ellos para ritos mágicos. Y este periodo abarca exactamente 5 generaciones. Y luego está el periodo zamani, que es el periodo del olvido, que ya son seres ahí completamente abstractos a los que no se recurre. En la Almoloya, en un estudio genético que hicieron de los que estaban allí enterrados de la fase de la última fase de la Almoloya, se encontró precisamente un vínculo máximo de 5 generaciones entre los que estaban allí enterrados. También se ha pensado también, como en otras culturas, que se identificaba a la propia casa con el vientre de la madre. Es decir, él se enterraba otra vez al niño o al hombre ahí, porque así volvía de nuevo al vientre. Y antes de pasar a lo siguiente, antes de que se me olvide, lo que he comentado de los juramentos sobre los muertos en el mundo neoasirio, acordaos de lo que he dicho de los juramentos en las puertas en el mundo sirio y mesopotámico del segundo milenio, y que precisamente también hay una mujer enterrada en la puerta de la Bastida. Voy a pasar a la última parte, que es la que yo he llamado culto a los astros. Este fue un cráneo desenterrado por los sirés en Antas, en el Algar. Es una mujer. Todas estas diademas en el Algar se han encontrado, se tiene constancia de 9 diademas. 5 de ellas son con este apéndice discoidal o discos, todas de plata y todas vinculadas a las mujeres. Las diademas en el mundo mesopotámico estaban las diademas, los tocados y las coronas, todo ello estaba relacionado también con el plano divino. Hay textos que yo comento ahí, que reproduzco, traducidos literalmente de tablilla, donde se habla de cómo un dios le quitó a otro su diadema y confiscó con ella su brillo sobrenatural. El brillo sobrenatural de la diadema se relacionaba con el plano divino. De hecho, hay investigadores de la diadema y las coronas del mundo egipcio que, en base a los textos, se comenta que imbuían al portador de magia, enfatizaban la propia naturaleza luminosa del personaje. Circlot, en su diccionario de los símbolos, hace una definición de lo que era la diadema en el mundo antiguo, y él comenta que viene a decir que representaban el esplendor que la mente primitiva atribuía al ser dotado de poder, un poder otorgado por la deidad, por los dioses. En el mundo argárico, como ya he comentado, las diademas son con este disco, son 5, todas de plata,
todas se piensa que fueron hechas en el mismo taller. Todas las que se han encontrado han sido en la zona de Almería, en Anta concretamente, en el Algar, y una que se encontró en la Almoloya el 14 o 15 de agosto del 2014, si mal no recuerdo. En 2012, una investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas publicó un estudio interesantísimo sobre la plata y el oro en el Algar, un estudio que nadie ha hablado de él hasta ahora. Todo el mundo, yo he hablado con investigadores del Algar y lo conocen, pero nadie lo ha mencionado, ni siquiera para criticarlo. Ha sido como que lo han dejado ahí en un cajón de desastre, o un cajón de desastre, mejor dicho. Y en este estudio ella vinculaba la plata, vuelve a esta antigua relación entre la plata, la mujer y la luna, y el sol, el oro y los hombres. Porque curiosamente todas las diademas de plata que se han encontrado en el Algar, sobre todo estas con el disco, se han encontrado en tumbas de mujeres. Se suele decir que esta diadema iba hacia abajo, porque la mayoría de las tumbas se encontraba hacia abajo, pero ya Louis Siret, ya Hermann Friedrich Schubert, que fue también un investigador, bueno, y es un investigador del Algar, y esta mujer, Alicia Perea, yo estoy completamente de acuerdo, pensaban que iban hacia arriba. Ya los Siret decían que estas se colocaban hacia abajo simplemente para que pudiera entrar en la urna, que es lo más lógico. Aunque ahora se piensa que no, que iban hacia abajo, pero yo creo que tiene todo el sentido hacia arriba, y más esta vinculación con la luna, como Alicia Perea comentaba. Ella lo hace así, que tenía relación con la luz plana y lisa de la luna llena, como ella comentaba. ¿Por qué digo también que debería ir hacia arriba? Pues mira, aquí tenemos el de la derecha, es el dios Shamash, una figura del segundo milenio antes de Cristo, en bronce. El dios Shamash es el dios del sol, del mundo mesopotámico. Se le puede ver con el astro rey naciente sobre su cabeza. Tenemos también un dios rey del mundo hitita, donde con el sol encima. En el mundo hitita el sol se relacionaba con el oro y también con el rey, y la mujer curiosamente se relacionaba con el bronce y con el sol, pero de la noche. Era una distinción que ahora a nosotros nos puede costar mucho, pero para ellos estaba muy bien definida. Y también tenemos en el mundo egipcio tanto casos del mundo de deidades solares como deidades lunares con la diadema hacia arriba. Ay, espérate, ¿qué está pasando aquí? Ahora. Vale. En la Almoloya, esto que tenemos aquí es la Almoloya. Si alguien no la ha visitado, le ruego que vaya, porque va a haber un lugar que nunca antes se había podido imaginar. Esto está en pliego, ¿eh? Está fácil de llegar. La caminata son 10 minutos. Yo estuve allí excavando este verano 2 semanas. Pues en la Almoloya se desenterró en la última fase la famosa sala de audiencias, ¿no? Que se dice que era un sitio del poder político. Yo lo que defiendo es que era un sitio también de carácter religioso, porque en aquella época lo religioso y lo político siempre iba de la mano, no existía ninguna distinción. En esta sala, la famosa sala de audiencias, que podéis ver que era un lugar asombroso, se cree que estaba en penumbra, que había una especie de hogar, un hogar es un fuego, y justo detrás había un trono. En esta sala se encontró esta tumba, que es él y la portadora de la diadema que hemos visto al lado de la luna, y un hombre.
Él tenía entre 35 y 40 años y ella se piensa que unos 25, 27 años. Esta gente está datada entre el 1630 y el 1700 y pico antes de Cristo. Los dos, él murió antes que ella, por lo que se ha deducido de las investigaciones, y ella, según yo le pasé los datos del estudio del esqueleto de la mujer, se lo pasé a una antropóloga forense de Granada, y me comentó, a Silvia Probel, y me comentó que seguramente esta chica había muerto de tuberculosis. En la sala donde ellos estaban, precisamente la techumbre estaba sostenida por 7 pilares. El 7 es un número mágico a lo largo de todo el periodo temporal de Mesopotamia, también un número mágico en Anatolia y también un número mágico en China, en China también y en la India. Nosotros nos puede sonar mal donde se habla del mundo, del libro, en el libro de los Proverbios, del templo de los 7 pilares de la sabiduría. También en el mundo sumerio el 7 representaba la totalidad. Y es curioso también que en esta sala hayan sido 7 precisamente los pilares o las columnas que la sostenían. Pues bien, en esta tumba, que también estaba en una urna, aparecieron estas dos personas, ella con la espiral que hemos visto, y ella llevaba casi toda la plata. Hay una treintena de piezas y la plata en total suma unos más o menos 220 gramos. Los propios investigadores que desenterraron esta tumba comentaban que ver a aquella mujer con esa diadema o con esa plata tuvo que causar una profunda impresión. Esto me recuerda a mí a la figura del Melam en el mundo sumerio, o el Melammu entre los acadios, y era el resplandor divino que se asociaba a los dioses, en una época también a los héroes y a los lugares santos. Es esto, ¿no? Lo podemos ver aquí desde un sello mesopotámico donde se ve a un dios con el Melammu, y esta foto la hice yo mismo en el Museo de Mula, donde, aunque no hablan del concepto religioso, también haciendo referencia a toda la plata que ella llevaba, muestran el resplandor que emitía esta mujer. Ella llevaba unos dilatadores de plata y él llevaba unos dilatadores de oro. Otra vez, esto que hemos hablado de la asociación del oro con el hombre y la plata con la mujer. En cuanto a la plata, por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, en el mundo egipcio, la plata se asociaba con la luna y se asociaba también con la pureza ritual y la carne y los huesos de los dioses. El oro con el sol, con la carne de los dioses y con el renacimiento. En el mundo mesopotámico se atribuye una esencia metafísica a todo material que brillase. Ahí he registrado también casos de cultura africana donde dicen que la plata o el oro es un brillo divino que viene del mundo subterráneo. En Mesopotamia, Alicia Perea también habla bastante de esto, y yo he recogido el caso de los mapuches, donde son las mujeres las que llevan casi toda la plata, pero las mujeres de naturaleza a las que se le atribuyen cierto ¿cómo decirlo así?, cierto conocimiento espiritual. Y la plata ellos la asocian a las mujeres, a lo espiritual y la luna. Siempre esta vinculación. En una diadema de la cultura del Argar, que está en el Museo Arqueológico Nacional y que se encontró aquí cerca, en Caravaca, que es de oro, es la única de oro de la cultura del Argar que se conoce, tiene estos círculos de puntos concéntricos, ¿no? Que esto en el Mary Cahill, una investigadora irlandesa, ya relacionó con el simbolismo solar. De hecho, en la Edad del Bronce
es muy común esto de los círculos concéntricos. También incluso hay jeroglíficos egipcios donde el sol es un círculo con un punto dentro. Y es curioso porque los dilatadores de ella, aunque están sin limpiar, están en el Museo de Mula y da pena cómo están con todo el óxido, no se le ha visto estos puntos repujados, pero los de él tienen puntos repujados en la parte exterior. Y yo lo que propongo es que esto pudiera hacer referencia a lo mismo que podría estar haciendo referencia los círculos concéntricos de la diadema, que es los haces del Sol. En el mundo antiguo mesopotámico y en otras culturas tenemos algo que se llama hieros gamos. El hieros gamos era un matrimonio sagrado. Este matrimonio, por ejemplo, en el mundo mesopotámico había casos donde un rey se casaba se acostaba con una diosa o de manera viceversa, y es posible que ella estuviera representando a la luna y él al sol, y que se le enterrara a las mujeres con diadema, precisamente también en urnas, por su vínculo con los ciclos agrarios y la fertilidad con la que está relacionada la luna. Yo lo que propongo es que estos personajes, en base a la proposición que hizo el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona de un estado argárico en la zona central, pudieran ser dos personajes de gran raigambre religiosa en base a los objetos que llevaban. No me quiero extender mucho más. Un objeto que llevaba ella, este frasco curioso, es así de pequeñito, no es mucho más grande, con los labios y la carena. La carena en el mundo de la arqueología se refiere a este ángulo esta esquina que tienen algunos recipientes cerámicos. Tanto el labio como la carena estaba recubierto por plata, ¿no? Y esto ellos lo comentan como que era como si esa mujer fuera de tan alto estatus que solo pudiera tocar plata. Pero yo creo que esto también podría estar vinculado con algunos tabúes religiosos de que solo puedes tocar algo. De hecho, yéndome lejos, en el mundo inca, el inca se contaba que no podía tocar el suelo. O incluso en el mundo romano, el flamen dialis, que es un alto cargo sacerdotal, Julio César fue flamen dialis de joven, y él estaba muy jodido por ese cargo porque no podía tocar hierro, había un montón de cosas que no podía tocar. También luego en el mundo africano y en otras culturas de Asia también ciertos reyes tribales tienen muchas prohibiciones a la hora de tocar objetos que no estén en acorde con su naturaleza. Y yo lo que propongo para este frasco es que tiene que tener indudablemente una raíz religiosa. Y esto lo comento porque me hubiera estado bien hacerle un análisis al contenido del frasco, pero no se le ha hecho. Curiosamente, un frasco único en el mundo, hasta ahora no se ha visto otro como este. Hay uno parecido, que se encontró en la zona cerca de Jaén, se encontró uno que tenía, en la base de en medio sí tenía un poco de plata, y hay una copa que tiene pero con el labio y con la carena de plata, hasta ahora nunca se ha encontrado ninguno. Esto puede que tenga que ver con la famosa vajilla sagrada. También en el mundo mesopotámico se usan mucho los vasos rituales, pero yo lo que propongo es que quizá este vaso pudiera tener una función relacionada o similar a la del soma. Y alguien me va a decir, ¿qué tiene que ver el soma con esto? El soma es una bebida sagrada del mundo védico, ¿no? Donde se tomaba para alzar al sol. Christian Christiansen, que es un muy conocido investigador de la Edad del Bronce nórdico, él ha establecido muchos vínculos entre el mundo védico y los Rig Veda y el mundo del bronce de la zona de Escandinavia. Y él comenta que allí se usaba el hidromiel con ese fin. El hidromiel también se cree que existía en la cultura del Argá por algunos rastros
que se han encontrado. Luego en el mundo iranio tenemos también el jaoma, que es otra bebida sagrada para estar en contacto con los dioses. Los hititas usaban el alcohol también para ese fin, para entrar en comunión con las divinidades. Incluso a veces a beber alcohol lo llamaban beber al dios. Hay una cosa también curiosa de esto de la hidromiel, lo voy a contar ya para acabar. Es que hay un mito, en el mundo nórdico hay un mito del hidromiel que también se puede relacionar con lo del soma, y es que crearon a un ser con una sabiduría divina. Y entonces unos enanos se enfadaron con este ser, no quería que tuviera tanta sabiduría, un ser llamado Quasir, y cogieron y lo mataron. Con su sangre crearon una especie de pócima mezclada con miel, y desde entonces todo aquel que bebiera de ese líquido sagrado, lo dicen así textualmente, se tornaba poeta y hombre de saber. En el mundo del calcolítico, también estamos hablando de la edad del cobre, un poco antes de largar, también Christian Christiansen ha comentado que se usaba el hidromiel u otros líquidos para hacer ceremonias al sol. Así que yo propongo también que aquí pudiera haber algún contenido relacionado con lo religioso, con la luna, porque también en la antigua India también el soma, aparte de ser una bebida vinculada al sol, también estaba precisamente relacionada con la luna. Yo lo que saco de todo esto que he comentado, hay muchas cosas que me he tenido que dejar fuera porque quería ser breve, es que en la cultura del Argal hay mucha más religión de la que creíamos. Hay una fuerte connotación mágico-religiosa que se puede ver en las murallas, que se puede ver en las puertas o que se puede ver también en las tumbas, y que hay que empezar ya un poco a investigar ese mundo que hasta ahora no era más que un mar de neblina, una especie de inframundo por el que ningún Caronte se había aventurado hasta el momento. Y para acabar, voy a ver si me deja esto. Sí, a ver. En cuanto a en el año 50 varios artistas, literatos, escultores y pintores se reunieron en una casa en Perú. Y allí en esa casa alguien tenía un cuadro con un muerto metido en una vasija, porque lo de los muertos en las vasijas está también en América. Y cuando vieron ese muerto, él dentro de la vasija, decidieron hacer una canción sobre eso, ¿no? Porque era como sus antepasados enterraban a los muertos. Y se pusieron allí los tres, ¿no? y en un rato hicieron una canción preciosa que se sigue cantando hasta hoy, llamada Vasija de Barro. Yo voy a ver si me funciona. Lo que he cortado aquí son solo 50 segundos para que lo escuchéis, y es como, para mí es una especie de himno oficial de la cultura del Argar, ¿no? Cada vez que la escuchaba, hace muchos años ya me acordaba de la cultura del Argar, y era como un viaje en el tiempo a esa época. A ver si se escucha. Son 50 segundos. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ya para terminar, doy paso a Sánchez, director general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia. Antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes de nada, pues bueno, dar las gracias a este Centro de Estudios Culturales, Pérez del Castillo, que hoy inicia esa andadura. También, como hemos dicho anteriormente, pues gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. Y en este caso, pues a José Iván, a Carlos y a Marco, pues muchísimas gracias por haber aportado, pues bueno, o haber sido partícipes de este inicio de una aventura que comienza hoy y que, bueno, estudiando un poco, leyendo durante estos días lo que íbamos a ver aquí, pues viendo en este caso que Marco tenía la misma edad que yo pienso siempre que hay que rodearse de los mejores, porque cuando se rodea una persona de los mejores es como se aprende. Y yo tengo la misma edad que Marco y yo no creo que no tengo horas para aprender el saber que al ver que una persona como Marco durante estos años sí que es de agradecer, de admirar, y te doy la enhorabuena por ello. Y bueno, yo acorde a lo que hemos estado hablando hoy, es cierto que en la Almoloya, en Pliego, tuve la suerte de acompañar al alcalde hace unas semanas para ver, porque dentro de mis competencias como director general de competitividad y calidad turística es un poco posicionar todos aquellos recursos turísticos que tiene cada municipio. Y en este caso de Pliego es un lugar maravilloso, como habéis visto en las imágenes, pero que os animo a que todos también lo veáis, porque es cierto que en la región de Murcia tenemos mucho que ofrecer y muchas veces intentamos ver hacia el exterior para visitar ciertas cosas que tenemos o que no hemos visto en la región de Murcia antes de salir fuera. Y bueno, yo al final, como habéis hecho hoy, esto es el inicio de algo muy bonito, porque dentro de la cultura, dentro del turismo, de la juventud, del deporte, que es la consejería en la que entra dentro mi dirección general, pues el hecho de tener una asociación, un centro de estudios en este caso, que lo que hace es posicionar pues toda esa cultura y ser conscientes cada uno de vuestra historia, de la historia de la región de Murcia, de la historia de Calasparra, es algo súper importante, y que también lo extendáis al resto de disciplinas, al arte, a la cultura, a la música. Es súper importante para un municipio como Calasparra, y esto creo que es algo trascendental para todos los que estáis aquí, porque yo os doy las gracias por haber venido a esta presentación, por ser partícipes de este Centro de Estudios Culturales, de esta primera piedra, pero también os animo a que si hay cualquier tipo de acto que se irá haciendo a lo largo de estos meses, de estos años, pues que si yo vengo, porque estaré encantado, siempre que me inviten aquí, estaré encantado de venir a esta tierra, de ver esto cada día pues con una ilusión nueva, con muchas más personas, con que vosotros, cada uno de vosotros, seáis como un pequeño altavoz de este centro de estudios, y que haga que, bueno, como lo hemos dicho antes, los medios de comunicación, como os digo, vosotros, que cuando lleguéis a casa, que cuando lo habléis con los compañeros, que le trasladéis a esa gente que hay algo muy bonito que se ha creado aquí y que hace posible y que yo lo voy a hacer. Yo soy súper responsable, y por eso desde el primer momento en el que tomé posesión y saber que gracias al trabajo porque al final que yo esté aquí es que esté el gobierno regional, es que esté nuestro presidente López Miras, todo lo que yo pueda hacer por el municipio de Calasparra lo voy a hacer dentro de mis competencias, y al final es dentro de mi dirección general el incentivar, el apoyar, el que se valore y se invierta en recursos turísticos que tiene el municipio de Calasparra, viene bien para la región y viene bien para todo el turista que viene y nos visita. Así que pues estoy abierto estoy a vuestra entera disposición para hacer posible que desde este municipio se siga avanzando en esta cultura, como habéis puesto hoy, creo, una piedra muy importante, que siga avanzando, que este municipio no se quede atrás, porque es súper importante, y porque creo que somos conscientes y vosotros sobre todo. Yo no soy de aquí, yo soy de Mazarrón, y yo siempre que hablo de Mazarrón hablo de mi tierra, hablo súper orgulloso, pero también hablo de la región de Murcia, y la región de Murcia es Calasparra. Y vosotros, que sois de aquí,
tenéis que estar súper orgullosos, que sé que lo estáis, pero también de extenderlo y de trasladarlo a vuestra gente, para que este centro de estudios sea hoy pues el comienzo de una aventura súper importante que si a vosotros os va bien, si a Calasparra le va bien, le va a venir bien a la región de Murcia y le va a venir a todas las personas bien que se acerquen aquí. Así que muchísimas gracias a vosotros por iniciar este camino, a vosotros por haber estado en esta presentación, por ser partícipes también de ello y como digo, que tenéis al Gobierno regional a vuestra entera disposición para hacer de Calasparra un lugar mejor cada día que pase. Así que muchísimas gracias a todos.